Según la tradición eclesiástica, Marcos, o también llamado Juan Marcos, o simplemente Juan, es el autor del evangelio que lleva su nombre. Empezó con Pablo en las misiones de él, pero luego se volvió amigo, compañero y secretario de Pedro hasta su muerte en Roma. Su madre se llamaba María y la casa de su mamá en Jerusalén era casa de oración abierta a la comunidad primitiva cristiana. Pero en realidad lo que más llama la atención de Marcos es que se haya decidido escribir en un género literario absolutamente distinto del que había en su época. Ya Pablo escribía las cartas, o sea, género literario epistolar. La escribía para acompañar a sus comunidades, para fortalecerlos en la fe, para animar entre ellos la fraternidad, contando la buena noticia. Pero a Marcos se le ocurre algo. Ya los testigos oculares después del año 64, cuando Nerón empieza la persecución contra los cristianos, habían muerto. Entonces se tenía que hablar de lo que los testigos más importantes, los apóstoles de la primera generación, como Pedro, como Santiago, como Juan y como Pablo incluso, habían dicho. En esa época ya no existía quien dijera, yo lo vi. Y entonces Marcos comprende, la buena noticia es la vida de Jesús. Y empieza género literario, evangelio. Él habla entonces de la vida de Jesús, la cuenta, la describe, habla de sus actos, de sus acciones, de sus palabras, todo lo que hizo, todo lo que nos regaló a nosotros era buena noticia. Más o menos a finales del siglo XIX no se le tenía pues como mucha importancia al Evangelio de Marcos. Es más, se decía que era repetitivo, monótono, que era muy simple. Pero la crítica textual que a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX empezó a investigar, se dio cuenta, Marcos era el primer libro que se había escrito, o sea, el primer evangelio. Y Mateo y Lucas tenían a Marcos como una de sus fuentes. Quiere decir, lo tenían ahí para poderlo escribir, lo que ellos iban a escribir, se basaron en Marcos. Por eso es que es importante el Evangelio de Marcos, por su cotidianidad, por su sencillez, por ese lenguaje sencillo y tan próximo a Jesús. Los invito para que vean otros dos programas acerca de Marcos. Uno que habla de Marcos en el Nuevo Testamento y otro que habla de Marcos en la tradición eclesiástica. Sigan nuestra página www.piliperez.co.